me encanta ver la sala llena con limitaciones de personal, pero bueno. Yo primero quería empezar por deciros que, como sabéis, se está celebrando en Cádiz ahora mismo una manifestación por el tema del clima. Y deciros que, para mí, el tema que vamos a tocar hoy tiene mucho que ver con eso, porque al fin y al cabo vamos a hablar del orden, de la armonía, y cuando la armonía del ser humano se pone de acuerdo con la naturaleza, pues muchos de los problemas que tenemos hoy en día, pues no tendríamos que estar manifestándonos. Nosotros en Nueva Acrópolis pensamos que la mejor actitud ecológica es la de conocernos a nosotros mismos, la de trabajarnos a nosotros mismos. Y así seguramente, siendo un poco más puros, siendo más ordenados y armónicos, pues seguramente nuestra relación con la naturaleza sería mucho más fluida, mucho más íntima y sobre todo yo creo que no tendríamos tantos problemas como los que tenemos ahora, que ya sabéis que, como ha dicho el presidente de Naciones Unidas, estamos en el código rojo, ¿no? Ya hemos entrado en un momento donde no sabemos las cosas que pueden pasar. Nosotros pensamos que con este tipo de actividades culturales, filosóficas, estamos poniendo nuestro granito de arena para luchar contra el cambio climático. Además, tenemos un grupo de voluntariado que hace cosas de medio ambiente, que trabaja por la naturaleza, pero yo creo que estos granitos de arena que como filósofos ponemos todos los días, porque todos los días en esta sede tenemos conferencias, tenemos charlas, tenemos clases, tenemos un sinfín de actividades, yo creo que es nuestro granito de arena para que este mundo no solamente cambie, sino no queremos solamente un cambio, queremos que sea un mundo mejor que el que tenemos. Mirar, yo cuando vi, os tengo que confesar que esta conferencia en principio fue una idea que me surgió bicheando por las redes sociales qué es lo que hacen otros compañeros de Nueva Acrópolis en el mundo. Y entonces en Guatemala, pues de repente vi que estaban dando una charla que iban a dar una charla sobre Maricondo y Confucio. Y para mí son dos personajes que me encantan. Es decir, yo conozco a Maricondo desde hace muchísimo tiempo porque me resultó siempre muy curioso el pensar que alguien joven como ella, porque ella nació en el año 89, alguien muy joven, tuviera ese interés por el orden. Además, un orden que ahora os voy a intentar explicar cómo ella lo concibe. Y el segundo personaje, que es Confucio, pues yo creo que es uno de estos personajes que pertenecen al patrimonio humano de pensamiento y filosófico de la humanidad, ¿no? Fijaros que son dos personajes que parecen muy dispares, pero que yo les veo muchísimos puntos en común. Por supuesto, sin quitarle categoría a Confucio, porque Confucio está aquí arriba y Maricondo intenta, no sé, acercarnos a ese orden, ¿no? Pero por supuesto no le llega ni a la altura de las zapatillas a lo que es el pensamiento de Confucio, porque es mucho más global, ¿vale? Vamos a ver ahora, quizás Maricondo se ocupa de un espacio más físico y Confucio, por supuesto, se ocupa de un espacio mucho más moral, ético y espiritual. Yo también quería deciros que es muy importante el tema del orden, y yo creo que le estamos dando mucha importancia porque justo estamos viviendo en un momento donde estamos un poquito todos desordenados. Mirad, cuando buscas la palabra orden o mentalmente decimos orden, parece algo rígido, algo que está cuadriculado, algo que está como encorsetado, y eso está ordenado. Nosotros, ¿qué se nos ocurre cuando decimos orden? Lo primero es, por ejemplo, no sé, pues una formación militar. Una formación militar está ordenada, pero eso es un concepto que yo creo que tenemos equivocado. Eso, por supuesto, puede ser un orden, pero vosotros cuando veáis por la naturaleza en un bosque también veis orden, ¿verdad? Aunque parezca que aquello está, pues aquí hay un árbol, aquí hay un matorral, por ahí pasa un animal, pero eso tiene un orden natural, armónico, que fijaros si es importante, que sabéis que, ya que estamos hablando del mundo japonés, sabéis que los japoneses tienen una forma de curación, una forma de meditación, una forma de paseo, ellos le llaman los baños de bosque.
Y ellos pasean por los bosques y habéis visto los jardines maravillosos que tienen en Japón, que imitan de alguna manera ese orden que tiene la naturaleza. Pues a ese orden es al que yo me quiero referir, ¿vale? No penséis en ese orden cuadriculado, que aunque ahora todo el mundo guardamos las camisetas, como dice Marie Kondo, que hay que guardarlas, ordenadas y puestas en un sitio y en ese orden que pensamos rígido, pero bueno, así tiene que ser el orden en muchas cosas de nuestra vida, sobre todo en las cosas físicas, ¿no? Tienen que tener un orden determinado físico. Mirad, es muy curioso porque Marie Kondo, que empezó simplemente siendo una influencer, es decir, ella hacía vídeos y explicaba pues en YouTube cómo hay que guardar las camisetas, eso es muy oriental, no solamente es japonés, es decir, esa manera de ordenar, esa manera de guardar las cosas. Yo pensando un poco y reflexionando sobre este tema, quizás es porque tienen espacios muy pequeños. Entonces, para tener una vida más o menos ordenada, necesitan que todas sus cosas estén en orden. Sabéis que las casas japonesas no tienen cama, es decir, tienen los tatamis, todo después se guarda en un armario, es decir, el espacio es muy pequeño porque viven en una isla y su espacio es muy pequeño, y entonces necesitan optimizar ese espacio. Pero también pasa, por ejemplo, en China. En China ahora mismo, con la superpoblación que hay, los pisos son enanos, es decir, es una habitación donde absolutamente todo está ahí. Y ellos también necesitan esa optimización del espacio. Imagino que habréis visto chiquicientos mil vídeos en YouTube donde se ve a los chinos que nos enseñan a guardar los edredones, a guardar los jerseys, los chaquetones, y al final todo se queda. Yo lo he intentado, y a mí no me sale tan bien como le sale al chino, de verdad, os lo prometo. Hace así, ping pong, ahí la capucha, y ya tiene tu chaquetón que era así de grande, pero bueno, seguramente se podrá hacer. Es decir, que yo creo que es una mentalidad que hay en Oriente. Y sobre todo yo os quería explicar que aparte de esa concepción y optimización del espacio, ellos tienen una concepción de la energía que hay en el espacio. Sabéis que a eso ellos le llaman Feng Shui, que es una forma de pensamiento, de acción, de magia podríamos decir también, es decir, pensando que la magia es conocer las leyes de la naturaleza y poder trabajar con ellas. Entonces, esa concepción del Feng Shui, donde dice que las cosas tienen que estar cada una en un sitio para que esa energía fluya por la casa. Al igual que pensamos que la casa, ellos piensan que la casa tiene un espíritu, es como si fuera un ser vivo. Y ahora contaremos algo curioso de Marie Kondo. Al igual que, por ejemplo, la medicina china habla de que el ser humano está recorrido por una serie de energías y esas energías, cuando fluyen de manera armónica, de manera fluida y bien, no hay atascos, ni hay, ya tú que conoces los términos más de acupuntura, es decir, atascos o que hay demasiada energía, entonces las agujas de acupuntura sirven para cerrar o abrir esos canales, ¿no? Bloqueos energéticos o que está pasando demasiada energía. Pues ellos, ese concepto que tienen del ser humano, de esa energía que nos recorre, pues ese concepto ellos también lo tienen en sus hogares, en sus casas. Sabéis que en Japón todo está, bueno, en Japón, en Oriente, incluso nosotros aquí en Occidente, lo que pasa es que esa capacidad de sentir que las cosas tienen un algo, una energía, algo que las habita y las anima, nosotros lo hemos ido perdiendo con el tiempo. Pero en la tradición oriental, pues cuentan, no sé, los diferentes seres que habitan en el umbral de la puerta y por eso no se debe pisar el umbral de la puerta. Al norte, al sur, cada uno de los puntos cardinales está habitado por un ser o por un kami, como llaman en Japón, la piedra, el árbol. Esas son las energías que se mueven, pero cada una de las cosas está habitada por un espíritu, por una energía. ¿Sabéis, por ejemplo, algo curioso? Los kamikaze. ¿Os acordáis en la Segunda Guerra Mundial? Pues eran los dioses del viento, porque eran esos aviones, se suponía que estaban habitados no solamente por el piloto, sino por un espíritu que les llevaba a la victoria, ¿vale?
Pues Marie Kondo precisamente nace en esta cultura y ella desde muy pequeña, ella dice que le gustaban muchísimo las revistas de decoración de su madre. Ella recuerda que con 5 años miraba las revistas de decoración de su madre porque en Japón, bueno, igual que pasa aquí, es decir, las revistas de decoración, en las revistas de moda, no solamente vienen consejos o cómo nos tenemos que vestir o cómo tenemos que decorar nuestra casa en otoño, invierno, primavera y verano, sino que vienen consejos, pues cómo guardar las cosas. Ahora mismo hay una palabra que tienen los japoneses que se llama katasuke. Lo maravilloso del japonés es que tienen palabras muy hermosas para conceptos muy bonitos. En este caso, katasuke significa limpiar y ordenar, no es nada extraordinario. Pero el japonés tiene palabras que me encantaría poder decirlas y poder saberlas, pero lo siento mucho, no las sé. Pero para que tengáis esa idea de ese pensamiento japonés de... Hay una palabra para decir que hay un pétalo de una flor de cerezo que está cayendo al suelo. Fijaros qué riqueza de lenguaje o qué riqueza de conceptos que son capaces de tener una palabra para el ruido que hace una hoja cuando se pasa en un libro. No sé, un día tuvimos una tertulia preciosa porque a un compañero le regalaron un libro con palabras de ese estilo, japonesas. Y entonces, pues a todos nos pareció hermosísimo, ¿no? Pues fijaros que esta niña, en esas revistas japonesas, no solo ve o aprende cosas de decoración, sino que aprende consejos de orden y limpieza. Ella dice que como era la menor de la mediana de 3 hermanos, pues su madre se estaba ocupando de su hermana pequeña, su hermano, por supuesto, estaba haciendo en el año 89, vamos a poner que estuviera ya 90, jugando a la Nintendo, como buen japonés, y pues estaría jugando, y entonces ella se encontraba sola. Y ella dice que pasaba sus ratos leyendo estas revistas y ordenando su habitación. A medida que va creciendo, la niña es un portento, vamos, yo quiero una niña así, de verdad. Bueno, hay que decirle, ordena tu habitación, no te preocupes, mamá, el armario, tú no te preocupes, sería perfecto. Pues esta niña cuando va a la universidad ella se da cuenta que ordenando se relaja y toda la tensión que tiene de los exámenes, pues ordenando cosas, ella es capaz de silenciar, ¿no?, ese tumulto de cosas que le vienen a su mente en la preparación de los exámenes. Y ella cuenta que hay un momento dado donde tiene como una especie de, como dirían los japoneses, de satori, es decir, de iluminación, de repente se le ilumina, tiene un despertar de su conciencia y se da cuenta de que ese es su camino, el de no solamente ordenar sus cosas, sino enseñar a los demás a ordenar sus cosas. Porque ella se da cuenta que ordenando cosas físicas ayuda a uno a ordenar su vida psicológica, ¿no? Y se da cuenta de muchas cosas. Ella entonces empieza pues a hacer cursos, empieza a ofrecerse a la gente como ordenadora de cosas y de su casa, y esta chica empieza a grabar vídeos y, como os he dicho, pasa de ser una mera influencer a convertirse en una verdadera gurú, es decir, la gente la busca y es tanta la impaciencia porque ella empieza a ofrecer sus cursos, es tanta la impaciencia que hay por recibir esos cursos y hay tanta lista de espera que ella se da cuenta que tiene que empezar a escribir, ¿no?, a escribir sus consejos y empieza a escribir libros. Creo que ya tiene escrito como 5 libros, 6 libros, perdón. Y fijaros si se ha convertido en una persona tan influyente que en el año 2005, es decir, que ya ha llovido, es decir, y es muy joven, se convierte en una de las 100 personas más influyentes del mundo. Y en esa lista de 100 personas que normalmente publica The Times, pues está ella y está Murakami, que es el escritor que sabéis que es premio Nobel. Es decir, los 2 únicos japoneses que aparecen en esa lista es ella y Murakami. Entonces, como os he dicho, sus libros están ya traducidos a casi todos los idiomas del mundo, por supuesto en español los podéis encontrar todos. Ahora ha empezado a hacer cursos y a preparar gente cualificada para que pueda dar a su vez sus cursos, ¿no? Valen una pasta impresionante, pero pertenecer a esa onda o a ese estilo de orden y de enseñanza de Marie Kondo,
pues es muy interesante. Sabéis que tiene ya serie en Netflix, no sé, yo empecé a ver algunos programas en la televisión americana y la verdad es que me resultaba muy curioso, porque nosotros pensamos que ordenar es simplemente eso, bueno, coges la camiseta como te dice ella, haces así, plin, plom, plin, y lo guardas. Y ella se tomaba el trabajo de decir, primero me gustó la idea que a alguien que estaba a mi lado le chocó mucho porque ella le pedía permiso a la casa cuando empezaba a ordenar. Porque no solamente es la persona, la dueña de la casa, la que le dice, mira, ayúdame por favor, enséñame a ordenar. Bueno, la gente vivía en un desorden que no os podéis imaginar. Bueno, no sé si habéis visto algunos de los capítulos. Y ella entonces le decía, déjame un momento, porque necesito conectarme con ese espíritu del que hablábamos de la casa para pedirle permiso para poder empezar a hacer esta limpieza y este orden. Y aquello me pareció muy interesante porque, no sé, la unía o me daba a entender de que ella de alguna manera sí estaba conectada con esa tradición de Feng Shui, con esa tradición oriental, de ver aquel espíritu que anima todas las cosas, ¿no? Que todas las cosas están animadas por algo especial. Y la verdad es que me resultó muy interesante. Ella, en sus ideas principales, lo que propone es que cuando tú ordenas las cosas de tu vida, primero te das cuenta que tenemos muchas cosas, y es verdad, tenemos muchas cosas. Mirad, el otro día estaba hablando con unos compañeros de aquí de Nueva Acrópolis, que con todo lo que está pasando con el volcán en La Palma, fijaros a esta gente que le dicen, tienes 15 minutos para entrar en tu casa y llevarte lo más valioso que tengas. Y nosotros hacíamos ese ejercicio, ¿no? Bueno, si nos dieran 15 minutos para entrar en nuestra casa y llevarnos lo más valioso, ¿qué nos llevaríamos? ¿Tenemos preparado? ¿Hemos pensado alguna vez? Pues mira, yo me llevaría, no sé, el retrato de el rosario de mi novio, ¿no? Como decían, me llevo, no sé, cosas así. ¿Hay algo o hemos pensado o tenemos tantas cosas que no sabemos cuáles son las más importantes? Pues, cosas, he dicho cosas, no seres vivos. Los seres vivos se supone que tú te llevas el perro, no el álbum de fotos y el perro lo dejo, ¿no? Alguien pensaría, si tiene dinero en casa, el dinero. Por ejemplo, es decir, cada uno le da las prioridades, pero eso es lo que ella enfrenta a esa persona. Te tienes que enfrentar tienes que decidir cuáles son las cosas importantes para ti. Y aquellas cosas que ya no crees que te sirven, de alguna manera cuando te deshaces de ellas tienes que darle las gracias por lo que te han servido, por ese tiempo que han estado siendo tuyas y de alguna manera te dieron pues su utilidad, ¿no? Y tú la utilizaste. Eso me gustó mucho. Y después otra cosa muy interesante, eso de vamos y ordenando poco a poco. Ella dice, no, así no se puede hacer. Hay que ordenarlo todo a una vez. Te tienes que poner a ordenar y te tienes que poner y ordenas todo y te deshaces de todo y te quedas con todo. Solamente te puedes quedar con aquello que te hable a tu corazón y te diga, yo quiero estar todavía contigo, ¿no? O yo quiero que esta prenda o este retrato o lo que sea, pues todavía siga en mi vida. Pero del resto te tienes que deshacer ya. Mirad, otra experiencia que a mí me parece muy interesante y que tiene, claro, que tiene que ver con esto. Nosotros aquí en Nueva Acrópolis, con el grupo de voluntariado, en el cual pues somos algunos de los aquí presentes voluntarios, tenemos un proyecto de voluntariado aquí en Cádiz, que en convenio con el Ayuntamiento de Cádiz, que se llama Chapuzas sin Fronteras. Y vamos a las casas de personas mayores o de familia y les arreglamos pues las cosas que necesiten. Pintura, tema de fontanería, electricidad. Y en muchos casos nos hemos enfrentado a personas con síndrome de Diógenes. Personas mayores, síndrome de Diógenes, es decir, que es un problema muy grande, muy gordo. Y fijaros, y un día hablando con una de las asistentes sociales que nos acompañan, pues le preguntamos, ¿cómo puede llegar una persona a este estado en su casa, donde no podíamos entrar? Literalmente no pudimos entrar, porque estaba todo, absolutamente todo repleto de cosas, y esas cosas estaban sucias. Era como si de repente notaras como una pared, hay un muro que no te deja entrar. Era un muro no era un muro físico, era un muro, Donato, creo que lo hemos vivido. Es decir, esa sensación de
Y entonces el ayuntamiento tiene que entrar y hacer lo que llaman una limpieza de choque. Es decir, lo tiran absolutamente todo, limpian la casa para que esa persona pueda tener la capacidad de volver a empezar. Porque, como os decía, hablando con las asistentes, cuando vamos a un caso de esto, pues nos decían, mira, porque claro, preguntábamos, ¿cómo empieza esta situación? Normalmente empieza con una situación traumática, la muerte de la persona que convive con esta persona, suelen ser personas débiles de carácter, que han tenido problemas con el alcohol o con la droga, y siempre es la madre, una tía, son los que de alguna manera los protegen, ¿no? Y los tienen. Y cuando esa persona que a ellos les sirve de apoyo desaparece, pues imaginaros que empieza la cosa en, me voy a tomar un café, y después frigo la taza, mañana la frigo, hoy no me apetece, voy a cenar por la noche, voy a hacerme, mañana friego, y ese mañana lo hago, al final se acumula tanto que tú no tienes la percepción de acumular cosas, porque para ti es la cosa del momento, es decir, el plato del momento, el vaso del momento, ya no ves lo acumulado anteriormente. Para que veáis que ese problema del orden está muy relacionado con nuestro mundo psicológico. Esto es lo que yo os quería contar de Marie Kondo, para entrar en el ambiente de ese pensamiento oriental, de esa búsqueda de la armonía. Como os decía, Marie Kondo es la gurú del momento, la gurú del siglo XXI. Simple, muy simple, tampoco tiene que ser una cosa muy complicada, ¿no?, para que empecemos a ordenarnos. Pero si queremos de verdad profundizar, si queremos de verdad encontrar en cada uno de nosotros un orden interno que nos ayude a mantener un orden en nuestro alrededor y sobre todo un orden y una armonía con la gente con la que convivimos. Porque de lo que es maestro Confucio es del arte de la convivencia. Fijaros, es uno de los grandes maestros de la cultura china. Tanto es así que su figura ahora está súper reivindicada en el mundo chino. Ha habido un programa que ha publicado una de las grandes presentadoras de la televisión china. Sabéis que en China hay una televisión. Y si hay más, están todas auspiciadas por el gobierno chino. Allí no hay Facebook ni nada de eso. Tú quieres Facebook, yo te lo fabrico. Tú quieres televisión, yo te la doy. Bueno, pues esta súper presentadora de la televisión china ha realizado unos documentales sobre la figura de Confucio. Estos documentales lo que hablan es cómo la filosofía, lo que nos enseñó Confucio hace 2500 años, ahora mismo es útil para nosotros. Porque ellos se han dado cuenta que el mundo está en crisis, al igual que nosotros en Occidente, cuando nos hemos dado cuenta que nuestro mundo estaba en crisis y hemos buscado ¿a quién? A los filósofos estoicos, que fueron los que vivieron en crisis. Y entonces los buscamos para decir qué respuestas, qué soluciones dieron a ese mundo que es tan parecido al nuestro, salvando las distancias temporales. Pues a los chinos les ha pasado lo mismo. Ellos han dicho, bueno, para la crisis ética y moral, sobre todo, que estamos viviendo, ¿a quién buscamos? Pues ellos tienen el gran decir, no han tenido que salir de su país para buscar a otro, tienen a Confucio. Mirad, Confucio nació en el siglo VI a.C. y fijaros qué coincidencia, porque en esa época nace Siddhartha Gautama, el que se iba a convertir en el Buda, y Pitágoras, que es el que inventó la palabra filosofía. Nada más que con eso ya le decimos de la categoría. Aparte de gran matemático, pues lo tenía todo, ¿eh? Es que era, hasta guapo decían que era. Pues fijaros que nace en ese momento tan especial, que China estaba pasando una crisis muy importante. Fijaros, el imperio chino estaba ahora mismo dividido, la dinastía, creo que es la dinastía Zhou, creo que es la dinastía Zhou, y entonces pues se había dividido y lo que había era como las provincias divididas y guerreando unas con otras. Yo creo que incluso a ese periodo le llaman el periodo de las guerras, ¿no? En constante lucha unas ciudades, unas provincias con otras.
En ese momento nace Confucio. Y fijaros, Confucio es un personaje excepcional de la historia de la humanidad. Es, como os he dicho, parte de nuestro patrimonio como seres humanos. Y claro, como él es un ser especial y excepcional, pues vamos a tener la historia mítica, por ejemplo, de su nacimiento. A su padre le llaman el anciano Con. Este hombre se casó 3 veces y solamente tenía hijas. Entonces tuvo que buscar a alguien, a una tercera esposa, para casarse con ella para que le diera un hijo, porque sabéis que en aquella época, y hoy en China sigue siendo igual de machista, eran los hombres los que podían realizar los ritos a sus antepasados. Entonces, al no tener hijos que pudieran realizar esos ritos, pues su padre no iba a tener, después de su muerte, pues toda una serie de rituales en su recuerdo, ¿no? Y para que mantuviera su idea y su imagen y su espíritu vivo. Hay una historia muy larga que cuenta que va a buscar a una de estas doncellas, el padre le presenta a 3 hijas y es la hija pequeña la que se ofrece y dice, porque yo sé que voy a ser madre de alguien muy especial, ¿no? Entonces se ofrece a este señor, a este anciano Con, se queda embarazada. Cuenta la leyenda, todo esto ya es leyenda, ¿eh? Es como os digo, la historia mítica de un personaje muy especial como es el personaje de Confucio. Cuentan que su madre tiene un sueño cuando ya está salida de cuentas y en este sueño le dicen que se tiene que ir a una gruta para parir allí y que en la gruta cuando está pariendo aparecen 2 dragones. Sabéis que el dragón para la mitología china es la fuerza, la energía, esa fuerza telúrica de protección. Para nosotros en Occidente el dragón es la maldad, el demonio, la tentación. En cambio en la filosofía oriental o en la simbología oriental el dragón es lo bueno, la fuerza de la tierra, ¿no? Pues esos 2 dragones están protegiendo la gruta y hay unas hadas que están quemando incienso para que ese niño nazca de manera especial. El niño nace y la verdad es que el niño siempre fue muy especial. Decían que Confucio nunca tuvo la necesidad de maestros, porque lo sabía todo. Él era el maestro ya desde muy pequeñito. Cuando muere su padre, que aunque su familia era noble, se queda muy mal económicamente. Entonces él ya desde muy joven empieza a trabajar en un almacén. Hay algunos autores que dicen que empieza a trabajar en una panadería, hay otros que dicen que es un almacén de grano. Yo creo que estaría conjunto, es decir, el almacén de grano y al lado habría un horno donde se haría el pan. Entonces, desde muy joven, que él estuvo de guardián y atendiendo ese negocio, pues aquello prosperó. Después lo mandan a cuidar de unos campos y al ganado y a la agricultura nunca le pasó nada, fueron prosperando y prosperando. Entonces, muy joven, él con 22 años, él quiere crear una escuela donde él pueda enseñar. Y en esa enseñanza, que ahora os quiero contar en una parte porque me parece que es muy bonita, hacerla así, como dedicarnos un poquito a ella en especial. Fijaros, sus discípulos, que empezó a tener discípulos, porque además él abrió las puertas de su escuela sin importar si eran humildes, si no eran, si tenían dinero, si no tenían dinero, porque él quería educar a todo el mundo. Sus discípulos, porque él escribió simplemente, él hace una recopilación y escribe el I Ching, sabéis que es el libro de las mutaciones, pero él no escribe nada. Las analectas, que es el libro que conocemos de él, son escritos de sus discípulos, de sus conversaciones, de sus enseñanzas, pero él escribió muy poca cosa. Entonces sus discípulos en las analectas hablan de él como una persona, os lo voy a decir porque me parece tan bonito, decía, era bueno sin pretensiones, cortés, ponderado y complaciente. Él lo que odiaba y no soportaba era la gente que no quisiera aprender y fuera perezosa. Él decía, mira, yo, que venga a mí cualquiera, humilde, con tal de que tenga ganas de estudiar, aprender. Ahora, no soporto al que no quiere aprender y es un perezoso. Además los ponía a caldo. Siempre tenemos la imagen de este Confucio solemne, no sé, nos lo imaginamos ya con barba, ¿verdad?, blanca, jovencito, pero ya con pinta de solemnidad. Pues fijaros que hay muchos de sus discípulos
que hablan de que a él le gustaba montar a caballo, que tiraba muy bien con arco, es decir, que también era un hombre de acción. Y esa acción él la va a volcar en su forma de pensamiento, porque él dice, está muy bien pensar, pero es que el pensamiento, lo que queremos, tenemos que llevarlo a la práctica. Entonces su filosofía va a ser muy práctica, porque él piensa que donde tenemos que empezar a trabajar es cada uno en nosotros mismos. Él propone, al igual que propone Platón, pues una sociedad ideal, un hombre ideal. Fijaros, a esa forma de pensamiento le llaman la religión de la caballerosidad. Es decir, donde cada uno se trabaja a sí mismo, porque eso ayuda a que todos podamos convivir mucho mejor. Y él es una búsqueda constante de la armonía cada uno con nosotros mismos y, por supuesto, en esa búsqueda de nuestra armonía interior empezamos a trabajar la armonía con los demás, con la gente que nos rodea. Porque él quiere dar un cambio a esa sociedad. Sigo un poquito con su biografía porque es curiosa. Fijaros, con esa edad, pues ya este chaval, a donde lo llevan, pues las cosas progresan, pues dice, mira, te vamos a nombrar ministro del pequeño reino donde vive. Cuando él llega a ser ministro, pues aquello empieza también a prosperar, todo empieza a ir bien, que los reinos de al lado empiezan como a decir, uy, espérate, que este está promoviendo este momento y este espacio, no vaya a ser que quieran conquistarnos, y entonces al rey que le toca, al gobernante que está en ese reino, lo tientan y hacen que de repente todo aquello que había propuesto y promovido Confucio, pues se quede en nada. Entonces decide que ya no se va a dedicar más a ningún cargo de funcionario y que va a ir caminando por toda China enseñando sus enseñanzas, valga la redundancia, ¿vale? Y sus discípulos lo van a seguir. Y ya cuando va a terminar sus días, cuenta la leyenda, porque su vida es una constante leyenda. Antes, como él es contemporáneo de Lao Tse, pues dicen que se encontraron los dos maestros, ¿no? Lao Tse era pues el gran maestro. Los dos personajes fueron muy conocidos en su época, no ha pasado como otros, es decir, que vivieron una vida interesante, pero que se hicieron después famosos después de su muerte. En el caso de Lao Tse y de Confucio fueron muy conocidos en el momento en el que vivieron. Y dicen que se encontraron estos dos personajes. Y cuando salió Confucio de la reunión que habían tenido de ese encuentro, sus discípulos le preguntan, maestro, ¿cómo es? Y él dijo, hoy he conocido al dragón. Fijaros cómo tenía que ser Lao Tse. Sabéis que Lao Tse es el fundador del taoísmo, el que escribió el Tao Te Ching, etcétera, etcétera. Ese también es para dar otra charla maravillosa, porque también es otro personaje patrimonio de la humanidad. Pues fijaros, ya en sus últimos días cuenta la leyenda que unos cazadores salen a cazar el rey y se encuentran con un animal muy extraño, al que matan. Y por supuesto llaman a Confucio para decirle, ¿qué animal es este que no lo conocemos? Entonces Confucio se horroriza porque se dan cuenta que han matado un unicornio. Y el unicornio era el animal que decía que cuando aparecía es que iba a venir la paz, iba a venir la prosperidad, iba a venir la igualdad, es decir, que el reino iba a prosperar en justicia, en verdad. Y de repente él se horroriza y dice, ¿por quién has venido? ¿Por quién has venido? Y entonces se retira completamente y a los 2 años fallece. Esto, por supuesto, es una leyenda, pero para que veáis cómo su vida, la vida de los grandes personajes, siempre está rodeada de ese halo de misterio, ese halo de algo especial. Y sobre todo, como os he dicho antes, lo especial que tiene Confucio es el mensaje que nos deja. Fijaros, es muy importante entender que para él todo empieza en cada uno de nosotros. Antes, cuando hemos empezado la charla, pues estaba hablando con una compañera y comentábamos el tema del cambio climático, ¿no? Y decía que bueno, las grandes empresas, no, el cambio climático, ese cambio de verdad empieza en cada uno de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que empezar a hacer cosas, pequeñas cosas, pero si cada uno de nosotros somos capaces de trabajar en lo pequeño, en nuestro hogar, en nuestra casa, cuidando y teniendo en mente que estamos cuidando de la tierra, es decir,
trabajar en lo pequeño, pero pensando en la globalidad de las cosas. Pues ahí empieza ese gran cambio. Pues Confucio ofrecía y decía lo mismo. Si queremos que la sociedad cambie, el que primero tiene que cambiar somos nosotros. Si queremos que haya un buen gobernante, los que primero tienen que ser buenos gobernantes y gobernarse a sí mismos somos cada uno de nosotros. Y aparte de hablar de muchas más cosas, porque a Confucio le pasa igual que a Platón, habla de la amistad, habla del amor, habla de muchísimas cosas. Pero los puntos básicos de su enseñanza moral y ética son esos. Tenemos que encontrar nuestro orden interior para que ese orden se pueda reflejar en lo que nos rodea. Y ese era ese punto de unión que yo quería encontrar con Marie Kondo. Marie Kondo se dedica a lo físico, está muy bien, maravilloso. Además, alguien que nos dé un toque de atención de tenemos muchas cosas, tenemos que entender que lo que tenemos son cosas pasajeras que pueden estar aquí y mañana no está. No sé, yo creo que la naturaleza nos está dando muchas lecciones ahora de él. Hoy están las cosas, pero mañana quizás no. Estamos teniendo inundaciones que se han llevado las casas de mucha gente por delante, el volcán, el incendio de Málaga, que ya también ha pasado las noticias, ya no nos acordamos del incendio de Málaga, que ha sido catastrófico, que ha sido una barbaridad y eso ha sido provocado por un ser humano. Así que es peor todavía, porque la naturaleza es la naturaleza y ella sigue su curso. Pero eso que ha sido tan terrible, que haya sido provocado por un ser humano, me parece que ya es... Bueno, pues nos hemos quedado sin bosque, nos hemos quedado sin no sé cuántas hectáreas, son miles de hectáreas. Pues darnos cuenta de que hay cosas que tenemos que cuidar y que somos nosotros las que los tenemos que cuidar. Mirad, nosotros en Nueva Acrópolis proponemos, bueno, no sé, si veis aquí en este camino que hemos hecho del curso de filosofía, explicando un poco qué es, en qué consiste nuestro curso de filosofía, nuestro primer curso de filosofía, por supuesto, en Lejano Oriente hablamos de Confucio, y hacemos un recorrido, pues no sé, por la sabiduría india, vamos pasando del yo mismo, la convivencia con los demás, filosofía de la historia, es decir, como seres humanos, cómo ha sido nuestro camino y cómo esperamos que sea nuestro futuro. Pues nosotros también pensamos que el ser humano está compuesto por diferentes partes, por diferentes planos de energía, le podemos llamar de muchas maneras. Y entonces nosotros proponemos que ese orden del que habla Confucio, del que habla Marie Kondo va a hablar del orden físico, como ya he dicho, del orden material, que nosotros asumimos en nuestra parte material. Nosotros debemos de estar ordenados materialmente o físicamente. ¿Eso qué quiere decir? Pues tenemos que ir limpitos, yo sé, es decir, que se vea que nuestro entorno alrededor está ordenado, eso habla mucho de la persona. Fijaros a alguien que vaya siempre muy puesto, súper bien colocado, pero entres en su casa o en su despacho y lo veas de repente todo desordenado. Dice, oye, aquí hay un problema de vanidad gordo, eso te lo explican mucho los psicólogos, ¿no? O al revés, una persona que tiene su casa súper bien ordenada, pero él va muy desaliñado o desaliñada, pues eso es que tienes un problema de inferioridad, ¿no? Normalmente nosotros somos gente más o menos balanceada, supongo, me refiero, armónica, que lo mismo que vestir, no solamente venimos bien vestidos para dar la charla, sino que intentamos vestirnos para cada ocasión, es decir, yo si voy a hacer deporte, me visto de deporte, no voy con tacones a correr ni a hacer TRX, o si voy a una fiesta no me pongo tenis y un chándal. Hay que ir acorde a las circunstancias. A nivel energético, pues también tendremos que mantener un orden. ¿Qué comemos? ¿Qué bebemos? Que nuestra comida sea saludable, no sé, que tengamos unos hábitos de vida armónicos y saludables. Una copita de vino, 2 copitas de vino, pero no llegar a, ni por supuesto las drogas, es decir, aquello que nos desordene. Pues Confucio seguramente no lo vería bien y a la Marie Kondo yo creo que tampoco le gustaría, ni a nosotros. Y a nivel psicológico, sobre todo eso, el orden psicológico. Fijaros, algunos maestros aconsejan hasta ordenar nuestros problemas. Todos tenemos problemas. Ordénalos si quieres solucionarlos. Ordénalos, ponle prioridades. Este primero, voy a atacar a este primero y después me voy al otro. Porque si no siempre habrá esa nube
de tormenta que no nos dejará poner en orden nuestra vida. Y sobre todo, como aconseja Confucio, un orden de alguna manera mental y espiritual. A Confucio también se le conoce como el maestro de las ceremonias. Decían que incluso ya desde muy pequeño, sin que nadie le hubiera enseñado, él sabía perfectamente colocar todos aquellos artículos que formaban parte de la ceremonia y los manejaba bien y los ponía bien. Porque él entendía que la vida, la amistad, la convivencia tenía que ser una ceremonia. Nosotros hemos perdido esa capacidad de la ceremonia continua. Nosotros nos saludamos por la calle, ¿verdad? Decimos, hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Oye, ay, me alegro de verte. Eso es una ceremonia, porque tiene unas palabras determinadas que utilizamos. No decimos, no sé, no se me ocurre ahora mismo ningún ejemplo, pero tenemos unas palabras determinadas para decir hola, para cuando nos vemos, tenemos unas palabras determinadas cuando nos despedimos, unas palabras determinadas para nuestros momentos en la vida, cuando enhorabuena, lo siento mucho. Es decir, todo eso que ayuda a nuestra convivencia la hemos ido perdiendo poco a poco con el tiempo porque la hemos normalizado, se han naturalizado, han perdido el sentido profundo y verdadero, que eso es lo que propone Confucio, volvamos al sentido profundo y verdadero de las ceremonias. Y así nos daremos cuenta que estas ceremonias lo que hacen es ponernos de alguna manera en contacto con las ceremonias de la naturaleza. Ahora mismo estamos viviendo la ceremonia del otoño. Fijaros qué bonito. No sé si os he pasado a algunos un texto maravilloso donde habla de una hoja que cae y es la ceremonia del otoño. Es aquella hoja que durante el verano pues ha sido verde porque ha estado tomando el oxígeno, pero de repente ha llegado su momento de caer y se vuelve amarilla como el sol. No sé, es un texto precioso. Aquellos después, si queréis, os puedo, si nos dejáis el número de teléfono, os lo puedo mandar porque creo que es una maravilla de texto. Y es lo que él dice, si nosotros queremos entrar en sintonía con la naturaleza, de alguna manera tenemos que vivir sus ceremonias. Nuestro Sol está ahora mismo en una posición determinada en el sistema solar, la Tierra al igual, por eso estamos en otoño, y esas posiciones determinadas forman parte de una ceremonia, podríamos llamar, universal. Sabemos que el universo se mueve, en un movimiento determinado, que la vida tiene unos ciclos determinados. Pues nosotros deberíamos de aprender a ponernos en contacto con esos ciclos de la naturaleza y así poder vivir de manera ordenada. Yo esto es lo que quería contaros, pero os dejo tiempo para preguntas, ¿vale? Que si tenéis alguna pregunta, os me he explicado súper bien y... ¿Perdón? Que yo creo que soy la mujer de Confucio. Sí. Tenía que ser difícil Confucio, ¿eh? Ser su... Sí. Porque a mí el orden... Sí. A mí me pasa, yo cuando voy a algún sitio veo de eso, me pongo nerviosa. Sí. Bueno, me pasa Sí. Hombre, tampoco hay que caer en el orden este que ves, bueno, en esa cosa maniática. En el orden obsesivo de, vamos, que yo conozco gente así. Bueno, yo soy un poco así. Esto no está bien colocado. Y si alguien viene y te lo... A ver, perdona, es que esto no está bien puesto, es así. Yo reconozco que soy muy maniática. Yo tenía un compañero del trabajo que en el despacho tenía que tener la mesa conforme al vértice de la losa. Ya entraba Sí. Hay gente, por ejemplo, Nadal, sabéis que parece obsesivo, compulsivo, no pisa la raya del... Pero eso lo utiliza para concentrarse, no es cuestión de manía, sino es cuestión de concentración, él sabe, mientras que está poniendo la botella, seguramente estará pensando en lo que va a hacer en la próxima jugada, ¿no? Sí. Un momentito, que quiere una compañera, es que no... No pasa nada. ¿Tú crees que el orden de la palabra o la elección de nuestras palabras afectan el resultado que queremos o que deseamos? Probablemente sí,
Lo que pasa es que, como decíamos el otro día, hemos perdido el verdadero significado de las palabras. Sí, ahí está el quid de la cuestión. Yo creo que no solamente es el orden en que las pongamos o cómo lo digamos. Sí, pero como no sabemos su verdadero significado, pues entonces no sabemos utilizarlas. Porque muchas veces yo me encuentro donde en mi cabeza hay mucho caos, ¿no? Y en orden para esa cosa realizarse de la forma que yo quiero, tengo que organizar mis pensamientos y elegir bien lo que realmente quiero, porque muchas veces hablamos, ay, quiero una casa, y después una casa en ruina, o yo qué sé, ser más preciso con lo que buscamos. Da preferencia, ¿no?, a las cosas más... Sí, pero... Yo creo que hay algo que existe por ahí que se llama la programación neurolingüística, que a mí no me gusta del todo porque me da sensación un poquito de magia negra, ¿sabes? Utilizas el lenguaje y tú ese lenguaje, como sabes que tiene un cierto poder, tú puedes cambiar la mente de otra persona. Ahora, si tú lo utilizas contigo para, por ejemplo, nosotros en los cursos, uno de las clases o de los cursos que tenemos son cursos de oratoria, es decir, aprender a hablar en público. Como veis, yo todavía tengo que repetir curso, tengo que seguir avanzando porque me queda todavía mucho por aprender. Pero es bueno saber cómo utilizar las palabras. Como estamos hablando del orden, digo, Sí. a lo mejor cómo hablamos, el orden en que hablamos, Sí. también afecta. El saber perfectamente el esquema de lo que quieres contar, porque si no te vas, es decir, si no tienes un guión, a mí, por ejemplo, yo necesito tener un papel aquí al lado, porque me da seguridad. Normalmente nosotros las charlas en Nueva Acrópolis siempre le hemos dado sin papel, pero como quería contar muchas cosas y no quería que se me olvidara nada y el esquema más o menos, pero es bueno incluso no solamente para dar una charla, en una clase, en una conversación que tengamos con un amigo. Es decir, no llevarlo preparado, porque no todas las conversaciones de nuestra vida las vamos a llevar preparadas, pero sobre todo la ceremonia del hablar. Sabéis que es una capacidad que tenemos los seres humanos, la del lenguaje articulado. Los animales se comunican, claro que sí, tienen todos un lenguaje, pero nosotros tenemos un lenguaje articulado, con el cual podemos decir muchas cosas, porque los seres humanos tenemos muchas cosas. Es decir, muchos sentimientos, muchos pensamientos, muchas cosas. Y tenemos que expresarlas, tenemos que comunicarlas. Y eso es muy importante. Y nosotros en el colegio, nos deberían de enseñar a hablar en público, a hablar con otro. Tolerancia, respeto cuando hablamos. Mirad, a mí lo del lenguaje inclusivo, voy a ser muy políticamente incorrecta, que lo sepáis. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tenemos, si nos tratáramos todos como seres humanos, no necesitaríamos de un lenguaje inclusivo? Porque todos somos seres humanos. Yo no necesito hacer distingo entre una mujer y un hombre. No necesito. ¿Por qué? Porque para mí, lo que me han enseñado en esta escuela de filosofía es que todos somos seres humanos, todos somos iguales. Entonces, lo que tenemos que luchar no es por el lenguaje inclusivo de él o ella, sino de que todos nos tratemos por igual, con el mismo respeto, con la misma tolerancia, con el mismo sentido de la fraternidad. Eso es lo que deberíamos de luchar y pedir, no que se llame ella, él o ellas. No sé, a mí me permitís que... Dime, Chema. Sí, vamos a ver, Elena. Me da la sensación, habiéndote oído esta tarde, de que el orden debe de seguir un plan. Es decir, y cuando has hecho referencia a Confucio en lo moral y a Marie Kondo en lo físico, me da la impresión de que cuando hablamos de orden estamos hablando de algo que ya tiene que estar planificado, que obedece a un plan, que no se debe a una casualidad ni a un caos. Efectivamente. Y realmente el orden como cosmos viene a ordenar un caos. Entonces, ¿no te da la impresión de que si queremos ordenar nuestra vida tenemos que prefijar un plan inicialmente? Es como cuando Marie Kondo pedía permiso al espíritu de la casa. Sí. Yo creo que sí, que tenemos que planificar, y uno se planifica, es decir, vamos, me vaya a perdonar los caballeros presentes, es que nosotros, las mujeres, tenemos experiencia mucho en eso. No quiere decir que los hombres no os planifiquéis, pero nosotras tenemos que planificar
una casa, un hogar, un trabajo, es decir, muchas cosas para que todo funcione muy bien. Sí, porque además la familia, la comida, el no sé qué, y eso por desgracia, que es otra cosa que deberíamos de cambiar, pues que los hombres también participaran cotidianamente y con naturalidad en ese orden y en esa planificación de un hogar, o de un trabajo, o de lo que sea. La naturaleza no es un caos, lo que os decía, nosotros cuando nos paseamos por un bosque no vemos algo caótico, lo vemos algo ordenado armónicamente. Y eso tiene un plan, hay un plan de la naturaleza porque hay un plan de evolución para todos. Nosotros como seres humanos evolucionamos, todo tiene un camino que recorrer y ese camino que recorrer está de alguna manera planificado. Uno puede ir más lento, más rápido, más lento, yo me voy ahora para la izquierda, pero ese camino sí está planificado. Y si no me equivoco, la teoría del caos habla un poco de eso. En ese caos que pensamos que existe, en realidad hay todo un orden, hay todo un proceso de causas y efectos, que nuestro problema es que no vemos las causas, vemos simplemente los efectos, pero todo está planificado. Lo que dijiste ordenando te abstrae y te relaja, eso no se puede lograr. Sí, sí. Muchas veces cuando tienes un barullo mental, como yo digo, te pones a ordenar y de momento eso se te olvida. ¿Qué hemos hecho todo en el confinamiento? Que era algo común para todos. Ordenar, y no es porque tuviéramos más tiempo, sino porque había un cierto desasosiego que uno cuando se ponía a ordenar los cajones y los armarios, pues se relajaba. Es decir, ese desasosiego que vivíamos de la incertidumbre de esto que es, Dios mío de mi alma, ¿qué pasa aquí? Pues lo solucionábamos ordenando cosas. Siempre los grandes maestros aconsejan ordenar físicamente y ordenar a nivel sobre todo psicológico y mental. Mirad, ellos dicen, muchas ideas no, ten pocas y firmes, que sean verdaderas, que tú sientas que son verdaderas y te basas en esa. Si no, hoy estamos acostumbrados a millones de ideas, a millones de emociones. Uno abre Facebook y de repente te mandan un WhatsApp y de repente está Instagram que te está diciendo que tienes no sé cuántos likes y es un constante bombardeo que es lo que hace que no podamos estar estables cada uno de nosotros. Uy, yo es que me enrollaría mucho, os contaría muchas cosas y no quiero... Una cosa que decía de la oratoria, yo por las películas, en Inglaterra y en Estados Unidos hay concursos y hay... y campeonatos de oratoria. Sí. Porque para ellos es muy importante, cuando alguien se presenta, tiene que dar una imagen y saber hablar y convencer al otro. Porque los yanquis y los ingleses lo hacen, si no es que te tengo que convencer, para que me votes, sobre todo. ¿Y cómo se llama? Perdón, Sí. Sí, no, yo iba a hacer una pregunta porque me comentaste hace tiempo que te gustaba mucho y entonces aquello de ver algunos programas, yo vi, me parece que fueron 3 o 4, pero me llamó la atención sobre todo que era gente que coleccionaba cosas que no sabían ni lo que tenía, ¿no? O sea, había gente que tenía cuando se mosqueaba, cuando tenía, pues compraba cosas de Navidad y entonces tenía cajas de cosas de Navidad. O cuando se peleaba con el marido, no sé qué, pues se compraba vestidos, se compraba ropa. Entonces, yo no sé, me hacía pensar un poquito aquello que estaba diciendo que quizás, no sé, para mí lo interesante es que en un momento de una sociedad de excesos, ¿no? Como estás comentando tú, de exceso de información, de exceso de... Llega un momento en el que creo que para ella ha debido ser, no sé si ella vive, porque ella vive en Estados Unidos, su familia en Estados Unidos, no sé, yo creo que es como una necesidad de un exceso de todo, Sí. ¿no? Y aparte porque ella ha encontrado el filón de oro, de verdad, ¿eh? Sí, ha encontrado su filón, en Estados Unidos ha encontrado su filón de oro, porque allí lo más fácil es caer en el exceso. Estados Unidos, no sé si habéis estado, es el país de los excesos. Lo más grande, las tormentas más gordas allí, todo decir, las compras, lo más... Sí, que es que tú tienes que ir comprando continuamente, porque si no, no llevas el estilo de vida norteamericano. Entonces, ella se ha ido a vivir, alguien le ha dicho, porque imagino que tendrá asesores, le habrán dicho, mira,
Mari, vete a Estados Unidos que te va a forrar. Y es lo que ha hecho, es decir, y vamos, y está aprovechándose, que me parece muy bien, es decir, que yo, de una sabiduría que ella tiene, de un algo que ella tiene, y se ha convertido en una gurú, de verdad, es que es un... Yo creo que ya, en los últimos vídeos que he visto, esto que ya va con el cuarzo y ya va haciendo cosas así, al principio no era tan New Age, me refiero, a piedras y no sé qué, era mucho más japonesa, es decir, era mucho más... esa más... Ahora yo creo que ya está un poquito en Estados Unidos, es decir, ella se está vendiendo para el mercado americano perfectamente. Claro, claro, y aparte, mirar que a mí me encanta, que, es decir, que como persona tiene que ser, no sé, me cae bien y aparte me ha enseñado muchas cosas. Pero los libros, te compras un libro, yo os lo digo, es decir, compraros uno, porque repite lo mismo. Son 3 ideas básicas, las 3 ideas que os he dicho, que son muy importantes, no le quiero quitar importancia, pero vamos, que tampoco es, no es Confucio, Confucio es mucho más profundo, que era lo que yo quería deciros. Marie Kondo es el reclamo, es decir, todo el mundo conoce a Marie Kondo, por desgracia, pocos, se conoce poco a Confucio, entonces... he querido utilizar ese reclamo, ¿no?, para hablaros en realidad del orden, de la armonía en la naturaleza y con nosotros mismos. Pero bueno, no le quito ningún tipo de valor a Marie Kondo. Pues nada, si os ha gustado, el lunes que viene tenemos la presentación de nuestro curso, lo que os decía, hemos tenido el lunes pasado una y este lunes tenemos otra, de este curso que hace un recorrido maravilloso por los grandes personajes y por las grandes respuestas a las preguntas que todos nos hacemos. Y yo os invito que si queréis, el lunes 8, pues nosotros abrimos continuamente cursos, es decir, un mes sí, un mes no, estamos abriendo cursos. Perdón, el lunes a las 8, el lunes 27 a las 8 tendremos una presentación del curso. El lunes 27. A las 8, si queréis, pues estamos aquí esperándoos. Y si queréis recibir nuestras notificaciones por WhatsApp, Mariluz, que está fuera, os va a dar un papelito para que lo rellenéis y firméis por el tema de la protección de datos y ya empezaréis a recibir nuestras notificaciones a través de WhatsApp o correo electrónico, ¿vale? Con que nada, me alegra o espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, que será, vamos a hablar para el mes que viene de un tema preciosísimo, las constelaciones y su significado mitológico, que tenemos un experto en mitología y en constelaciones, en estrellas, ¿vale? Pues nada, os esperamos aquí. Ah, y en octubre también tendremos la apertura del curso de voluntariado, ¿vale? Para hacer voluntariado con nosotros. Pues nada, si queréis podemos seguir charlando en el patio ya de una manera más distendida. Gracias a vosotros.